Pedro Castillo fue elegido presidente de Perú en una segunda vuelta infartante en la que se enfrentó a Keiko Fujimori. La definición del balotaje fue en tiempo suplementario. La heredera del populismo de derecha busca desesperadamente dar vuelta el resultado con múltiples maniobras, incluido el desconocimiento del proceso electoral. Un objetivo con un fuerte componente personal, no volver a la cárcel, pero cada vez más lejano. El resultado ajustadísimo mostró la enorme polarización entre quienes aspiran a un cambio de fondo y quienes pretenden preservar el orden establecido por la Constitución neoliberal promulgada en 1993 por Alberto Fujimori, padre de Keiko, hoy en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. La emergencia de Pedro Castillo entre los 18 candidatos que se presentaron en la primera vuelta fue una sorpresa y habla de la crisis de representaciones políticas en la que está sumergido Perú, aunque en el primer puesto no llegó al 20% de los votos válidos, mientras que el ausentismo y los votos nulos y blancos superaron el 40%. Sin embargo, hacia la segunda vuelta, Castillo pudo canalizar la indignación de un sector del pueblo empobrecido, de los trabajadores y campesinos, sobre todo de las regiones de la sierra. En algunas regiones obtuvo el 70%, 80% y casi el 90% de los votos. ¿Por qué? El lema de la campaña de Castillo, no más pobres en un país rico, se abrió paso entre los millones que habían visto empeorar sus condiciones de vida con las políticas neoliberales de los gobiernos, que continuaron las privatizaciones, la precarización laboral y la destrucción de derechos obreros y populares del gobierno de Alberto Fujimori en los 90. La catástrofe sanitaria transformó al sistema de salud en una vidriera macabra de las consecuencias de las políticas neoliberales. Al igual que en Chile en 2019 y ahora en Colombia, la crisis política de Perú está ligada al agotamiento del ciclo neoliberal en el continente. Se desató a fines de 2016, cuando se hicieron públicos los vínculos de importantes políticos con los negocios de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de la operación judicial Lava Jato. El escándalo desató un dominó que incluyó la caída de Pedro Pablo Kuczynski, reemplazado por Martín Vizcarra, el suicidio del expresidente Alan García, la prisión del expresidente Ollanta Humala, su esposa, y de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. El expresidente Alejandro Toledo sigue prófugo en Estados Unidos. El conjunto del régimen político fue afectado. Vizcarra también fue destituido en noviembre de 2020 y reemplazado por Manuel Merino, que debió renunciar a los 5 días por explosivas movilizaciones que rechazaron la rosca parlamentaria y cuestionaron el modelo neoliberal. Allí se empezó a abrir la discusión de la necesidad de una nueva constitución, una perspectiva que la clase dominante buscó desviar por medio de las viejas instituciones. De la mano de los medios de comunicación y con la complicidad de la izquierda reformista, asumió Francisco Sagasti y la congresista del Frente Amplio, Mirta Vázquez, asumió la presidencia del Parlamento. En el marco de esta profunda crisis orgánica del régimen peruano, aparece Castillo. El sindicalista del magisterio había liderado en 2017 una potente huelga que enfrentó las políticas educativas de Kuczynski, secundadas por la burocracia sindical de Patria Roja, orientada por el Partido Comunista. Esa lucha se inscribió en una oleada de huelgas principalmente mineras. Ajeno a la cuestionada casta política, Castillo combinó la idea de una reforma constitucional con un profundo conservadurismo social que desconoce las demandas del movimiento de mujeres y de la diversidad sexual. Retomando el legado de su padre,
Keiko Fujimori prometió mano dura contra la delincuencia común y se comprometió con los empresarios a mantener y preservar los pilares del régimen del 93, empalmando por derecha con sectores críticos de las gestiones anteriores. Personalidades como Mario Vargas Llosa se subieron a su barco y desataron una intensa campaña racista y macartista, intentando vender a Castillo como un comunista, relacionándolo con Chávez y Maduro, e incluso con los grupos guerrilleros que en los años 80 y 90 del siglo pasado se alzaron en armas como Sendero Luminoso y el MRTA. Frente a esta polarización, Castillo fue moderando su discurso. Dejó de hablar de nacionalizaciones, pasó de cuestionar instituciones como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo a decir que respetaría su autonomía del Estado. Junto a Keiko, firmó la llamada Proclama Ciudadana, en la que se comprometió a respetar la Constitución del 93 y el Estado de Derecho. Detrás de Castillo se encolumnaron sectores de la izquierda reformista y neorreformista asimiladas al régimen, como Nuevo Perú de Verónica Mendoza y el Frente Amplio de Marco Arana, además de la Confederación General de Trabajadores del Perú. El resultado electoral mostró lo que algunos académicos denominan los dos Perú: el de Lima y un puñado de regiones del norte donde ganó Keiko Fujimori, y el Perú profundo, de la mayoría de las regiones pobres del interior y la sierra, donde además están las principales regiones mineras. El gobierno de Castillo estará marcado por las ilusiones del Perú profundo, que lo llevó a la presidencia a través de las urnas, pero que expresó en paros contundentes que no esperará las mejoras con los brazos cruzados. Tendrá la debilidad de haberse impuesto por un margen muy estrecho y de tener una representación minoritaria en el Parlamento. Las fuerzas políticas de derecha y las cámaras empresarias no negociarán ninguna reforma que afecte sus intereses. Esto abrirá escenarios de nuevas crisis en las que se pondrá de manifiesto que no es posible gestionar el Estado capitalista al servicio de los explotados. La creciente moderación de Castillo es una señal de ello. Los sectores populares tienen planteado derrotar las maniobras de Keiko y sus aliados de derecha, que buscan expropiar su voluntad expresada en el voto. Para ello es clave su movilización y organización independiente en los barrios, lugares de trabajo y estudio. La idea de una nueva constitución ya se instaló en las mentes de las masas laboriosas de Perú. La lucha por una asamblea constituyente libre y soberana puede ser la vía para terminar con la herencia neoliberal, pero también para avanzar hacia un gobierno de trabajadores en ruptura con el capitalismo. Si te gustó este programa, compartilo. Sumate a la comunidad La Izquierda Diario para mostrar la realidad desde abajo.